El capítulo número 15 de Dragon Ball Daima se ha estrenado. Un capítulo que me decepcionó en parte, pero que por otro lado trajo un tema bastante interesante llamado el tercer ojo demoníaco. Y es que este capítulo tuvo bastante relleno. ¿A qué relleno me refiero? A los combates que vimos entre Goku, Vegeta, Piccolo, Glorious contra el ejército de Goma. Un ejército que es bastante débil a comparación de Goku y Vegeta, que claramente pudieron acabar el combate en un segundo. Un ejemplo bastante claro es cuando Goku se transformó en Super Saiyajin y simplemente acabó con todos en un segundo. No era bastante difícil hacer eso desde un principio, pero bueno, se comprende. Necesitaban rellenar esos 20 minutos de capítulo y bueno, esta es la manera que se utiliza. Ahora, vamos a centrarnos a lo principal de este capítulo, el tercer ojo demoníaco. En este capítulo se habló del tercer ojo demoníaco y la importancia que este tiene en el mundo de Makai. Además, se dio su origen, pero no profundamente, y creo que esto es algo negativo en Dragon Ball Daima. Creo que este ha sido el punto más bajo, ya que todos los capítulos de Dragon Ball Daima han sido excelentes, obviando el capítulo anterior donde se encontraba el gigante. Ese ya claramente fue un capítulo de relleno y para mostrarnos ese mundo en el mundo de Makai. Pero volviendo al tercer ojo demoníaco, se explicó y se habló del origen no tan a profundidad, porque creo que Dragon Ball Daima ha desaprovechado mucho el tercer ojo demoníaco. No han explicado muchas cosas sobre este. Se explicó que el tercer ojo demoníaco le da un gran poder al rey demonio que lo posee en su frente. Cada rey demonio que estuvo en el reino demoníaco fue pasando de herencia el tercer ojo demoníaco, hasta que llegó a Abura, el padre de Dabura. El padre de Dabura fue el último que tuvo el tercer ojo demoníaco en su frente y en sus manos. Este se encargó de guardar su tercer ojo demoníaco y su hijo Dabura fue quien hizo que el tercer ojo demoníaco fuera extraviado o que desapareciera. Y es que este le ordenó a uno de sus súbditos que se robara el tercer ojo demoníaco. Se encargó de darle la llave para que haga dicho trabajo. Lamentablemente para este, cuando se robó el tercer ojo demoníaco, fue atacado brutalmente por el Krake y luego por un individuo del primer mundo demoníaco, quien prácticamente se ve como acaba con él y el tercer ojo demoníaco desaparece. Años después, Abyss es quien encuentra el tercer ojo demoníaco y este lo coloca en su cinturón. He ahí como el tercer ojo demoníaco llegó al cinturón de Abyss. Goma luego se percata que Abyss tiene el tercer ojo demoníaco cuando estos ingresaron al primer mundo demoníaco. Veo muchos comentarios en redes sociales diciendo que al fin se dio cuenta Goma de que Abyss tiene el tercer ojo demoníaco. Pues claramente no lo iba a saber, ya que Goma prácticamente es el único que nosotros sabemos actualmente que sabía cómo era la apariencia del tercer ojo demoníaco y nunca vio que Abyss lo tenía, ya que este nunca se percató de este personaje. A diferencia de los guerreros Zetas y otros personajes como Glorio y el Kaioshin, que sí vieron el tercer ojo demoníaco de una u otra forma, ya que este lo tenía en su cinturón, pero no sabían que se trataba de este, ya que nunca habían visto el tercer ojo demoníaco. Así que no veo ninguna incoherencia y no veo que ningún personaje sea un poco tonto para no percatarse. Goma se percató inmediatamente, ya que este tenía conocimiento del tercer ojo demoníaco. Este ordenó al Kaioshin que vaya a recuperar el tercer ojo demoníaco de una manera anónima, pero lamentablemente para Goma no sabemos si la chica que le quitó el tercer ojo demoníaco a Abyss haciendo el intercambio entre el sombrero y el cinturón se trataba de alguien mandado por el Kaioshin. No sabemos de quién se trata esta chica y nos dejan con este misterio para el próximo capítulo. Creo que Dragon Ball Daima en este capítulo nos brindó un capítulo bastante pobre,
donde no nos desarrollan bastante bien la cuestión del tercer ojo demoníaco. Se pueden apreciar todos los reyes demoníacos que portaron el tercer ojo, y muchos tienen apariencia. Uno tiene la apariencia de un Kaioshin, otro tiene una apariencia bastante similar a Janemba, aunque obviamente no se trata de Janemba, y se puede dar a ver que un rey demonio puede ser de cualquier raza, simplemente tiene que tener un gran poder para portar dicho puesto. Así que nos queda esperar el próximo capítulo para ver cómo se sigue desarrollando Dragon Ball Daima, y esperemos que el próximo capítulo nos traiga bastante lore y buenas escenas de combate, no como este capítulo donde prácticamente todo para mí fue relleno y nada tenía lógica, ni los diálogos ni nada por el estilo. Este capítulo a nivel general no llenó las expectativas que se suponía que tenía que cumplir. Recordemos, ya solamente restan 5 capítulos para que finalice Dragon Ball Daima, y nos brindaron un capítulo que en realidad es de relleno. Goku, Vegeta, Piccolo, Glorious, todos podían acabar con el ejército de Goma en menos de un minuto. Por ejemplo, Goku se transformó en Super Saiyajin y acabó con todos en un segundo. Pero ¿por qué hizo esto hasta el final, cuando en realidad podría hacerlo desde el principio? Además, los diálogos no tenían coherencia, eran diálogos bastante pobres. Un capítulo que no nos brindó nada en lore, incluso lo del tercer ojo demoníaco, que simplemente nos rescató algunas cosas que quizás ya muchos sabríamos. No se fueron más allá y creo que no explotaron demasiado lo del tercer ojo demoníaco. Todavía no vemos a los Majin Buu y los Majin Buu en acción, y esperemos que en próximos capítulos ya lo veamos en acción contra los guerreros Zetas, ya que, como les digo, están finalizando los capítulos y todavía no vemos parte del clímax de los combates. No sabemos quién será en realidad el villano final, Goma, los Majin Buu o el mismo Neva. Pero esperemos que en el próximo capítulo superen este capítulo por mucho y retomen la coherencia de los capítulos anteriores. Goku contra Majin Buu. Se ha estrenado el capítulo número 16 de Dragon Ball Daima y hablaremos brevemente, ya que no haremos tanto relleno sobre este capítulo. Simplemente iremos a los momentos claves del capítulo número 16 de Dragon Ball Daima. Sin más, les invito a que se suscriban, comenten y compartan este video para que lleguemos a más personas y nuestra comunidad crezca aún más. Gracias por el apoyo de antemano. Luego de que el príncipe de los Saiyajin derrotara a las fuerzas de élite de Goma, este se encargó de derribar la puerta e inmediatamente fueron a buscar a Dende. Un Dende que fue secuestrado por Degesu, quien prácticamente traicionó a Goma, ya que este también tiene el mismo objetivo que su hermana, es decir, ser el próximo rey demoníaco de Makai. Así que este se encargó de traicionarlo y secuestrar a Dende, pero lamentablemente para este fue detenido por Goku y compañía, y estos se encargaron nuevamente de recuperar a nuestro querido Dende, la cual se encuentra vuelto un niño. Mientras que por otro lado, este personaje random que se presentó en el capítulo anterior, es decir, la Majin femenina que vimos en el capítulo anterior, que se llevó el cinturón que posee el tercer ojo demoníaco, resultó simplemente ser un personaje más. Un personaje que fue contratado por Degesu para que recuperara el tercer ojo demoníaco. Este tercer ojo demoníaco llegó a las manos de Goma gracias a este personaje, la cual le entregó el tercer ojo demoníaco recibiendo una recompensa. Goma buscó todas las maneras para poder retirar el tercer ojo demoníaco del cinturón hasta que este lo logró. Es aquí donde comienza a surgir lo interesante de este capítulo. Goma logró retirar el tercer ojo demoníaco y le pidió a esta Majin random que le colocara el tercer ojo demoníaco en la frente. Bueno, tuvo que ofrecerle nuevamente más dinero, ya que esta prácticamente tampoco respeta a Goma y no le tiene nada de miedo, a pesar de ser el rey del mundo demoníaco. Goma logró colocarse el tercer ojo demoníaco
inmediatamente su cuerpo comenzó a tener una metamorfosis, una transformación donde Goma se estaba transformando en Jiren. Sí, se estaba transformando en Jiren. No, XD. Todo esto es broma, pero literal, se parecía a Jiren ya que tiene su vestimenta, la cual es bastante parecida a la que posee Jiren. La cuestión es que Goma sufrió una transformación donde su cuerpo creció bastante considerablemente. Y bueno, de su poder no podemos decir mucho ya que no sabíamos cuál era su poder cuando este estaba en su forma normal. Y mucho menos vamos a saber qué poder tendrá en su forma con el tercer ojo demoníaco. La cuestión es que ahora sí parece imponente y aparentemente se ve que tiene un gran poder. La cuestión es, su poder será superior a los Majin Q, Majin Buu e incluso de Goku y Vegeta. Eso lo sabremos en los próximos capítulos. Además, existe la posibilidad de que los Majin Buu puedan absorber el poder de Goma y sufrir la transformación que quizás todos esperamos. Mientras que por otro lado, Goku y compañía llegaron donde se encontraba el Tamagami número 1. Lamentablemente se dan cuenta que este ya no posee la esfera de una estrella. Glorio se encuentra bastante sorprendido, como si Arinsu no le hubiera dicho que ésta obtuvo la esfera de una estrella gracias a los Majin Buu que ésta posee. Inmediatamente este personaje se presenta junto a Majin Q y Majin Buu, siendo Majin Q quien lleva la esfera de una estrella en su mano. Ya para los próximos capítulos, es decir, el capítulo número 17, tendremos el combate entre Goku y Majin Buu, donde podremos medir qué poder en realidad posee este guerrero fulminable llamado Majin Buu. Podremos ver quizás a Goku Super Saiyajin fase 3 enfrentándose a este poderoso rival, mientras que por otro lado Vegeta y Piccolo se tendrán que enfrentar a Majin Q, que recordemos no es tan fuerte como su hermano, pero también posee un gran poder de nivel de batalla, que recordemos no es tan fuerte como su hermano, pero recordemos que es bastante inteligente y que poco a poco estos rivales van aprendiendo más de sus habilidades, ya que recordemos no tienen ni siquiera una semana de haber nacido. Así que es muy probable que en el próximo capítulo tengamos a Goku Super Saiyajin fase 3, además de un Goma que quizás se presentará en medio de estos combates que se estarán presentando en el próximo capítulo. ¿Será que Majin Q o Majin Buu van a absorber el poder de Goma y se convertirán en una nueva transformación, tal y como lo hacía Majin Buu? Quizás veremos la fusión de Goku y Vegeta, sea con los zarcillos o con los insectos que lleva Goku. Todo esto cada vez se vuelve más interesante y esperemos que en los próximos capítulos se mantenga la intriga y que siga aumentando el ritmo de las batallas, ya que estos últimos 3 capítulos anteriores desmotivaron bastante a la fanaticada de Dragon Ball con estos capítulos de relleno. Pero bueno, ya parece que estamos retomando los capítulos de combate de acción de Dragon Ball Z y esperemos que se sigan desarrollando de esta manera los próximos capítulos. El temible poder de Super Goma, Goku Super Saiyajin fase 3 aparece. Ya se acaba de estrenar el capítulo número 17 de Dragon Ball Daima, donde ya justamente nos encontramos en los capítulos clímax de este enorme anime. Así que vamos a resaltar los puntos más interesantes de este capítulo número 17 de Dragon Ball Daima. Así que iniciemos, guerreros Zetas. Este capítulo número 17 de Dragon Ball Daima tuvimos el tan esperado combate entre Goku y Majin Buu. Un Majin Buu que demostró ser bastante poderoso, ya que se adaptaba a la forma de batalla de Son Goku. Recordemos que Son Goku es un experimentado luchador de artes marciales, mientras que Majin Buu simplemente es una creación artificial en base de la esencia de Majin Buu y que poco a poco va aprendiendo según va ganando experiencia. En este lapso del capítulo vimos como Ariksu interactuó con su hermano el Kaioshin del universo 7, donde ésta dejó bastante claro que quiere gobernar el mundo demoníaco y no solo eso,
quiere que el mundo demoníaco sea el mundo más poderoso de todos como era en la antigüedad. Por lo tanto, su ambición es mucho mayor a la de su hermano de Gesu, quien patéticamente no pudo hacer nada contra los guerreros Zetas. Así que de esta manera fue como dio inicio el combate entre Majin Buu y Son Goku, donde el ganador se quedaba con las 3 esferas del dragón. Lamentablemente, cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin fase 1 para enfrentarse a un Majin Buu que nunca se vio por debajo de Son Goku, a pesar de que este se convirtió en un Super Saiyajin. Yo deduzco que el poder de Majin Buu es bastante equivalente a Goku Super Saiyajin fase 3, aunque todo esto es bastante debatible. Aquí es donde sucede lo interesante. Super Goma con el tercer ojo demoníaco aparece de repente. Es bastante increíble ver cómo Neva quedó bastante sorprendido a darse cuenta que Guma tenía el tercer ojo demoníaco. Además, Ariksu también se percató de esto y quedó bastante confundida y bastante asombrada con el poder que posee Guma en la actualidad. Neva explica que aquel que posee el tercer ojo demoníaco suele tener un poder bastante infinito. Esto es bastante rescatable cuando se refiere a un poder infinito. Una cosa es tener un poder infinito y otra es lo que pueda soportar tu cuerpo. Aparentemente Goku iba a ser el primer rival de Super Goma con el tercer ojo demoníaco, pero lamentablemente para nuestro querido Goku, Vegeta se le adelantó. Y es que Goma creó un escenario de batalla al más estilo de Ser Perfecto en su saga para obviamente proteger su palacio, ya que sabemos este es bastante cuidadoso con su palacio. Como les dije, Vegeta se le adelantó a Son Goku y atacó en su forma base a Super Goma con el tercer ojo demoníaco. Obviamente que Vegeta no iba a hacer nada en su forma base y por lo tanto se transforma en Super Saiyajin. Obviamente ni siquiera en esta forma pudo hacerle frente a un Goma que derrochaba bastante poder, no solo físico y a nivel de ki, sino también a nivel de magia. Goku hizo algo que nunca pensábamos que iba a suceder. Pidió ayuda a todos los guerreros Daima. Todos sabemos que Goku y Vegeta suelen luchar en solitario. Goku, al percatarse que Vegeta no podía en su forma de Super Saiyajin con el poder enorme que tenía el Rey Goma, le pidió ayuda a todos los guerreros Daima. Es bastante curioso e incluso la misma Bulma lo mencionó. Goku no suele pedir ayuda y obviamente si lo hace es porque el rival que tienen enfrente lo amerita y el poder de Goma ha sobrepasado todo lo inimaginable en el mundo de Makai. Todos los guerreros Daima, ya que me voy a referir de esta manera, ya que son demasiados personajes, se enfrentaron al Rey Goma pero no pudieron hacerle frente. Goku, Vegeta, Piccolo, Glorious, el Kaioshin no pudieron hacerle frente a Super Goma. Bulma le pide a Ariksu que le diga a Majin Buu y Majin Buu que brillen su ayuda a los guerreros Daima, ya que son bastante poderosos, podrían aportar bastante. Ariksu dudó por un momento en si ayudar a los guerreros Daima, pero obviamente que accedió, ya que ella misma sabe que cuando el Rey Goma acabe con los guerreros Daima, irá detrás de ellos y de Majin Buu y Majin Buu. Al final del día, todos los guerreros y los Majin Buu se unieron para enfrentarse al Rey Goma e incluso todos aplicaron sus técnicas definitivas contra este, pero lamentablemente fueron todos derrotados por el Rey Super Goma con su tercer ojo demoníaco. Goku quedó a la merced del Rey Goma. Goku, por cierto, se le perdieron los insectos cuando Vegeta le pidió que le diera uno de recuperación. Lamentablemente parece que la bolsa donde Goku tenía los insectos se cayeron en algún momento del combate. Por lo tanto, esto da un poco de índice de que van a utilizar la fusión de los insectos más adelante, ya que tendrán que buscar la bolsa para poder hacer dicha fusión. Vegeta cae derrotado por el momento, mientras Goku queda paralizado con la magia de Super Goma. Majin Buu y el Tamagami número 1 protegieron a Son Goku,
ya que Goma se disponía de exterminar a nuestro querido Saiyajin. En este momento fue cuando Goku se transformó por primera vez en Super Saiyajin fase 3 en Dragon Ball Daima. Así que en el capítulo número 18 de Dragon Ball Daima tendremos este espectacular combate entre Goma con el tercer ojo demoníaco y Goku Super Saiyajin fase 3. También es bastante probable que Vegeta se agregue en dicho combate en su forma de Super Saiyajin fase 3. Y como les dije, Vegeta tiene una transformación única en su forma de Saiyajin fase 3, mientras que Goku tiene su variante. Así que queda descartado que el estilo de cabello de Vegeta sea porque esté vuelto un niño. Simplemente es el estilo de Super Saiyajin fase 3 que Akira Toriyama le quiso brindar a Vegeta para que sea diferente al Super Saiyajin fase 3 de Son Goku. Así que en el próximo capítulo de Dragon Ball Daima nos espera este combate entre Super Goma y Goku Super Saiyajin fase 3. Y como les dije, Vegeta también se podría agregar en dicho combate en su forma de Super Saiyajin fase 3. Y quizás al final del próximo capítulo nos dejen con la sorpresa de la posible fusión entre Goku y Vegeta, porque simplemente nos queda el capítulo número 18, 19 y 20 de Dragon Ball Daima. Esperemos que en estos capítulos que restan la intensidad de los combates sigan aumentando, ya que en los capítulos anteriores Dragon Ball Daima decayó bastante, pero parece que nuevamente están retomando la esencia de Dragon Ball. Se volvió canon de golpe. Es oficial, el Super Saiyajin fase 4 es canon en Dragon Ball Daima. Sin duda, el capítulo número 18 de Dragon Ball Daima nos dejó bastante sorprendidos a todos, con un épico combate entre Goku Super Saiyajin fase 3 contra Super Goma con el tercer ojo demoníaco, que sin duda ha demostrado ser un rival bastante temible, ya que ni siquiera con el Super Saiyajin fase 3 de Son Goku pudieron detenerlo. Además tuvimos como curiosidad a Majin Buu emulando o copiando la transformación del Super Saiyajin fase 3 de Son Goku. Recordemos que Majin Buu tenía esa gran capacidad de copiar las técnicas de sus enemigos. Recordemos que Kid Buu pudo copiar el Kamehameha de Son Goku. Una de las cosas que no me gustaron de este capítulo fue lo que le hicieron a Vegeta. Lo nerfearon por completo y no está ayudando para nada en el combate contra Super Goma. Esperemos que en los capítulos finales Vegeta haga algo, porque incluso Glorious, el Tamagami número 1, Piccolo, Goku son los que están luchando con este Super Goma, pero Vegeta simplemente se queda tirado en el suelo sin hacer nada. Ahora pasemos a lo más interesante de este capítulo, el Super Saiyajin fase 4. Obviamente que fue un capítulo lleno de combates bastante épicos y bien animado, pero sin duda lo que se robó el show fue el Super Saiyajin fase 4, el cual ya es oficial en el universo de Dragon Ball. Sí, ya tenemos la transformación de Super Saiyajin fase 4, aunque obviamente no es llamada de esta manera, ya que en ningún momento han mencionado el nombre de dicha transformación. Además, es bastante obvio que será una transformación que solo la vamos a ver por una ocasión, ya que recordemos en mi video anterior hice un video de teorías donde teoricé cómo Goku podría obtener el Super Saiyajin fase 4, y adivinen qué, sucedió de la misma manera. Neva es la clave. Neva fue quien desbloqueó ese poder oculto de Goku, además le desbloqueó la cola, lo cual lo conllevó a tener esta metamorfosis de Super Saiyajin fase 4. Recordemos que Goku en Dragon Ball GT tenía un pelaje de un tono rojo y su cabellera era negra. En esta ocasión le dieron el mismo pelaje pero de otro tono de color. Era más bien un color rojo entre rosado, bastante parecido al Super Saiyajin fase Dios de Son Goku en Dragon Ball Super.
Esta transformación demostró ser bastante poderosa, ya que pudo someter el gran poder de Goma con el tercer ojo demoníaco. Pero ojo, esto no quiere decir que Goku superaba el poder de Super Goma, ya que este al final del combate, luego de recibir un Super Kamehameha por Son Goku en su forma de Super Saiyajin fase 4, ya que lo tenemos que llamar de esta manera, el Super Goma desbloqueó más poder del tercer ojo demoníaco y esto lo conllevó a convertirse en un guerrero mucho más grande de lo que se había convertido. Esto hizo que Goma aumentara de tamaño y por obvias razones su nivel de batalla aumentó. E incluso en este capítulo vimos el Shenlong llamado Porunga, de igual manera que el Porunga de Namekusein, pero de un tono color rojo, obviamente con una referencia a Dragon Ball GT, ya que recordemos que en Dragon Ball GT teníamos el Shenlong de color rojo. Dragon Ball Daima ha demostrado ser una referencia total en Dragon Ball GT. Tenemos el Super Saiyajin fase 4, una historia de aventuras en busca de las esferas del dragón, un Shenlong del mismo color y la transformación del Super Saiyajin fase 4. Sin duda es fanservice por donde quiera que vean. Además tenemos la versión canónica de Super Saiyajin fase 3 de Vegeta. Como le comenté en videos anteriores, el Super Saiyajin fase 4 no tenía nada de lógica en el universo de Dragon Ball. La única manera que tendría lógica es que sea una transformación que solo se podría utilizar por una vez, y parece que esta será la razón por la que Goku no la suele usar nuevamente en Dragon Ball Super. Así que si lo hacen de esta manera, pues encajaría bastante bien el Super Saiyajin fase 4, ya que se quedaría como una transformación solo vista en Dragon Ball Daima gracias al gran poder de Neva. En el próximo capítulo de Dragon Ball Daima veremos y sabremos cuál fue el deseo pedido por Glorious. ¿Será que este cumplió el capricho de Ariksu o simplemente pidió que los guerreros Daima se convirtieran en adultos nuevamente? Yo me voy por la segunda opción, ya que Glorious se encariñó con los guerreros Daima, es decir, Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma, con todo el complot de Dragon Ball Daima. Así que yo espero que este le haya pedido a Porunga que todos se convirtieran en adultos. Por lo tanto, estos van a recuperar su 100% de sus poderes y creo que tendrán más facilidad de poder derrotar a Super Goma con sus cuerpos. Dragon Ball Daima ha estrenado su capítulo número 19. Recordemos que el capítulo número 18 nos dejó con el suspenso cuál sería el deseo pedido por Glorious al gran dragón Porunga. Fue revelado que el deseo de Glorious fue nada más y nada menos lo que predecimos en videos anteriores. Glorious le pidió que Goku y compañía regresen a su tamaño normal, así que nuevamente los guerreros Zetas recuperan su cuerpo original, el cual tuvieron antes de convertirse en niños anteriormente. El capítulo daba inicio con el combate entre Super Goma y Vegeta, un Vegeta que se encuentra bastante confiado ya que recuperó su tamaño original. Vegeta nuevamente daba inicio al combate en su forma base. Considero que ya esto no tiene sentido de que inicien su combate en forma base cuando ya saben el poder que tiene el rival que tienen de frente. Además, el mismo rival que los derrotó capítulos anteriores. Vegeta directamente debió pasar a su forma de Super Saiyajin fase 3, pero obviamente utilizaron como excusa que Vegeta utilizó los primeros minutos del combate contra Super Goma para nuevamente acostumbrarse y adaptarse brevemente a su tamaño original. Ya luego vimos como Vegeta se transformó en Super Saiyajin fase 1 y luego en Super Saiyajin fase 3, que cabe destacar, queda oficialmente claro que la transformación del Super Saiyajin fase 3 simplemente tiene la variación de que se dirige hacia arriba, ya que el estilo de cabello de Vegeta es bastante diferente al estilo de cabello de Son Goku. Por eso la diferencia entre ambos Super Saiyajin fase 3. Sin duda que el Super Saiyajin fase 3 de Vegeta es bastante poderoso,
incluso pudo dominar prácticamente casi todo el combate contra Super Goma. Obviamente Super Goma es superior a Vegeta Super Saiyajin fase 3 y a Goku Super Saiyajin fase 3, ya que tiene el tercer ojo demoníaco que parece que ayuda a Super Goma a soportar todo el poder recibido por parte de Vegeta. Pareciera que Super Goma no se cansa mientras el combate transcurre, a diferencia de Vegeta, quien poco a poco se fue desgastando e incluso aplicó su Final Flash derrotando a Super Goma por un segundo, ya que el ojo demoníaco nuevamente incrementó los poderes de Super Goma y este simplemente acabó con Vegeta. Goku fue el siguiente que pasó al combate de una manera bastante chistosa, ya que Bulma le dice a Vegeta: si no vienes hacia acá, no volveremos a ducharnos juntos. Prácticamente Bulma tiene domado a nuestro querido Vegeta. Sin duda que este capítulo tuvo una excelente animación en transformaciones y secuencia de combates. Dragon Ball Daima nos ha dado una gran calidad en combates y en capítulos, y eso se le agradece bastante. Parece que Ariksu nos reveló la manera de cómo pueden derrotar a Super Goma, ya que obviamente ni siquiera con la transformación de Super Saiyajin fase 4 podrían derrotar a Super Goma, ya que supuestamente este ojo posee un poder infinito. El punto débil de Super Goma es simplemente recibir 3 golpes bastante poderosos en la nuca, algo que se le hará bastante difícil a Son Goku cuando Super Goma sepa que esa es la estrategia de nuestro querido Son Goku, quien trabajará junto a Piccolo, quien le va a indicar el momento exacto cuando debe de golpear a Super Goma en la nuca. Son Goku nos trajo una gran referencia en este capítulo. Prácticamente replicaron la escena de cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 1, 2 y 3 en la saga de Majin Buu. Se repitió la escena en Dragon Ball Daima cuando Goku se transformó en Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin fase 3. Pero lo curioso y lo más interesante fue cuando Son Goku dijo: tengo una transformación extra. Nada más y nada menos que Super Saiyajin fase 4 nuevamente regresa, esta vez en su forma de adulto. Sí, de igual manera que tú, yo mismo me estoy preguntando cómo Goku volvió a transformarse en Super Saiyajin fase 4 si no tiene la cola y si Neva no volvió a utilizar su hechizo contra Goku. Parece que Goku asimiló la transformación como lo hizo con el Super Saiyajin fase Dios y ya puede acceder a dicha transformación voluntariamente, o bueno, eso fue lo que nos dieron a entender. No sabemos si es una transformación exclusiva del mundo demoníaco, ya que con esto tendrán que buscar una buena explicación de por qué Goku no volvió a utilizar dicha transformación en Dragon Ball Super. Y recordemos que Dragon Ball Daima solo tiene 20 capítulos y vamos por el capítulo número 19 de Dragon Ball Daima. Así que tendremos que ver cómo será el verdadero clímax de esta serie llamado Dragon Ball Daima. Yo espero que Dragon Ball Daima tenga unos capítulos extras para poder desarrollar y explicar por qué Goku ni Vegeta utilizan dichas transformaciones contra Whis, el dios de la destrucción. Si nos vamos por la lógica, obviamente que Dragon Ball Daima no estaba planeado para esa época, pero creo que deberían de buscar una buena explicación de por qué Goku ni Vegeta utilizan la fase 3 y la fase 4 contra el señor Whis, el dios de la destrucción. El próximo capítulo no revela prácticamente nada, simplemente nos presenta a Goku Super Saiyajin fase 4 en posición de combate, ya que este se enfrenta a Super Goma nuevamente en un combate que va a definir el futuro del mundo de Makai. Así que simplemente nos queda esperar la próxima semana para que se estrene un nuevo capítulo de Dragon Ball Daima, donde veremos este espectacular combate entre Super Goma y Goku Super Saiyajin fase 4 en su forma de adulto. Sin duda nos espera esencia, nos espera cine en el próximo capítulo. Dragon Ball Daima no es canon en el universo de Dragon Ball y aparentemente todo esto ya es oficial, por lo visto en este último capítulo de Dragon Ball Daima, donde Son Goku
en su transformación de Super Saiyajin fase 4, pudo derrotar a Super Goma. Pero ¿quién fue quien le dio el golpe final a este poderoso enemigo? Pues se trata nada más y nada menos que del nuevo rey del mundo demoníaco, Majin Buu. Sin duda que Goku Super Saiyajin fase 4 es bastante poderoso, y es que este sin duda humilló por completo a Super Goma, quien cada vez que recibía una paliza por Goku Super Saiyajin fase 4 se regeneraba nuevamente y volvía a su estado original. Lo mismo que sucedía cuando se enfrentó a Vegeta Super Saiyajin fase 3, quien también humilló considerablemente a Super Goma. Sin duda que la animación que tiene Dragon Ball Daima es completamente increíble, bastante sublime. Sobre eso nadie debe de tener ni una queja, ya que Dragon Ball Daima demostró tener una gran animación. La primera mitad de este capítulo se desarrolló con el combate de Goku Super Saiyajin fase 4 contra Super Goma. Un Super Goma que fue completamente atravesado por un Super Kamehameha de Son Goku en su nivel máximo en el Super Saiyajin fase 4. Aparentemente parecía que Goku se iba a transformar en Super Saiyajin fase 5, pero obviamente que esto no iba a suceder, sino que Goku cargó un Super Kamehameha al máximo nivel, que incluso atravesó los 3 mundos demoníacos con ese Super Kamehameha que partió por el centro del estómago a Super Goma. Piccolo trató de aprovechar dicho momento para darle los 3 golpes en la nuca a Super Goma, pero lamentablemente cuando solamente le faltaba un solo golpe, Super Goma le dio un fuerte golpe a Piccolo, sacándolo de circulación. Pero adivinen, Majin Buu fue el encargado de acabar con Super Goma, y es que este, con el libro de Arinsu, le aplicó 3 fuertes golpes en la nuca y le arrebató el tercer ojo demoníaco. Mientras que por otro lado, Goma y Degetsu fueron encerrados en una prisión por 99 años. Fueron encerrados en un frasco con una técnica mágica bastante parecida al Mafuba. La primera mitad de este capítulo se dedicó completamente al combate de Goku Super Saiyajin fase 4 y Goma y la derrota de este mismo. Así que la segunda mitad de este capítulo más bien se dedicó a darle un final que no fue tan del agrado de la fanaticada, ya que muchos esperábamos algo más, algo bastante sorpresivo al final de este capítulo, pero esto nunca sucedió. Muchos estábamos esperando la participación de Beast, el dios de la destrucción, al final de este capítulo, por ejemplo, en la escena postcrédito, pero esto nunca sucedió. Ni siquiera se dio un cameo a lo que posiblemente podría ser el regreso de Dragon Ball Super. Más bien, Dragon Ball Daima nos dejó bastante claro que es una serie no canon del universo de Dragon Ball, o quizás sea otra línea temporal de Dragon Ball, donde quizás Toei Animation aprovechará esta línea temporal para hacer una línea bastante diferente a la que ya todos sabemos de Dragon Ball Super. Quizás tengamos una línea donde la transformación máxima sea el Super Saiyajin fase 4, mientras que en otra línea quizás la transformación máxima sea el Migate no Boku o el Ultra Instinto, como lo quieras llamar. Una de las curiosidades que dejó este capítulo es que Goku ya tenía la transformación de Super Saiyajin fase 4. Nebra simplemente potenció el poder de Son Goku para que éste tenga más facilidad de adquirir dicha transformación, ya que Goku le dejó bastante claro a Vegeta que no la había perfeccionado, pero al parecer gracias a Neva Goku pudo perfeccionar la transformación de Super Saiyajin fase 4, así que no fue gracias a Neva que Goku obtuvo dicha transformación, sino a base del entrenamiento, ya que se vio con un enemigo bastante poderoso llamado Majin Buu. Otro dato que también se reveló en la escena post crédito es que no solo existía un tercer ojo demoníaco, sino que existían 3, y aparentemente uno de los rey demonios del mundo de Makai
compró uno de estos ojos demoníacos, la cual es el que ya todos conocemos que fue destruido por Glorious. Así que aparentemente y al final del día, Dragon Ball Daima resultó ser una serie no canónica del mundo de Dragon Ball, ya que no sigue la línea temporal de Dragon Ball Super, ya que en Dragon Ball Super tenemos las transformaciones divinas, mientras que en Dragon Ball Daima tenemos la transformación de Super Saiyajin fase 4. Como les comenté anteriormente en el video, es bastante probable que Toei Animation crea otra línea temporal no canon en el mundo de Dragon Ball, donde tengamos la transformación de Super Saiyajin fase 4 como protagonista, mientras que por otro lado tengamos la línea temporal actual, la original, la de Dragon Ball Super, con el Ultra Instinto y el Mega Instinto de Vegeta. Al final del día, nunca tuvimos la aparición de Whis, el dios de la destrucción, al final de Dragon Ball Daima en la escena postcrédito. Más bien, aparentemente nos dejaron bastante claro que Dragon Ball Daima es otra línea temporal del mundo de Dragon Ball. Lo que no sabemos es si es canónico o no, pero para mí Dragon Ball Daima, con lo sucedido al final de este capítulo, no lo catalogo por el momento una serie canónica ni continuación de Dragon Ball Super, ya que no tiene lógica ni el Super Saiyajin fase 4 ni la transformación de Super Saiyajin 3 de Vegeta en la historia original de Dragon Ball Super. Así que no creo que Akira Toriyama junto a Toyotaro se hayan creado toda la historia de Dragon Ball Super simplemente para volver a recrearla nuevamente con Dragon Ball Daima. Yo me quedo con que Dragon Ball Daima simplemente es una serie que trae bastante nostalgia y recuerdos de Dragon Ball GT, ya que a pesar de no ser una serie canónica en el mundo de Dragon Ball, a Akira Toriyama le agradaba bastante la historia de Dragon Ball GT y la transformación de Super Saiyajin fase 4, y quizás este simplemente quiso recrear su propia historia y traer su versión de Super Saiyajin fase 4 en el mundo de Dragon Ball. Así que pues bueno, llegamos al final de este video y quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Dragon Ball Daima es canon o no? ¿Te gustó la transformación de Super Saiyajin fase 4? Déjamelo saber en los comentarios. Sin más, hasta la próxima, Guerreros Zetas.